Buenas tardes. Dentro de 3 minutos empezamos nuestra charla. Muchas gracias. Muy buenas noches. Soy el doctor Luis García y los acompaño en esta nueva transmisión de Mi Vida App. La automedicación se ha convertido en una práctica creciente en la población peruana. Este fenómeno ha sido promovido como una forma de autocuidado, con un supuesto impacto positivo en la reducción del gasto dentro de los sistemas de salud. Sin embargo, también se ve con preocupación por los potenciales efectos negativos relacionados con los diagnósticos y manejos inadecuados, que pueden afectar la salud de los individuos. Hoy, para contarnos un poco más al respecto, entre otros consejos, se encuentra el doctor Hugo Luna Molero, químico farmacéutico y abogado, doctor en farmacia y bioquímica, máster en biotecnología, ex decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Ayacucho, director técnico de establecimientos farmacéuticos y docente de la Tricentenaria Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Gracias, Luis, por la invitación. Buenas tardes a todos. Contento de participar con ustedes. Será de mucha satisfacción para mí. Gracias al equipo de Mi Vida App por la participación en este espacio. Perfecto, y quisiera comenzar rápidamente con una pregunta muy interesante para que puedas poner en contexto si así lo deseas. ¿Qué significa automedicarse, Hugo? Bien, vamos a iniciar este pequeño conversatorio señalando que la automedicación es un mal hábito y una práctica errada del consumo de medicamentos sin ninguna indicación profesional. Bien, yo creo que antes de iniciar esta presentación de la
automedicación, un tema sin duda bastante importante. Tenemos que señalar que, o aprender algunas cosas que para nosotros son muy importantes, ¿no? Primeramente, entonces, vamos a ver nosotros qué es la prescripción médica, ¿no? Nosotros, médicamente hablando, señalamos que la prescripción es una indicación o una utilización de un principio activo que utiliza un profesional facultado. Cuando digo facultado, señalo que es autorizado por ley, ¿no? Luego de un proceso de diagnóstico serio. También podemos decir nosotros que la prescripción es un acto de un profesional facultado por ley para diagnosticar, evaluar e iniciar un tratamiento farmacológico. Cabe indicar que en esta medicación, en esta administración, el principio activo debe estar en una forma farmacéutica, que puede ser una tableta, puede ser una cápsula, puede ser un jarabe, puede ser un inyectable, que debe tener una dosificación adecuada, ¿no? Debe tener una dosificación adecuada y un tiempo de tratamiento. La información en esta prescripción se da a través de la emisión de una receta médica, ¿no? La prescripción debe realizarse a través de una receta, puede ser física o en estas circunstancias también puede ser digital o virtual, ¿no? Y debe indicar varias cosas, ¿no? Debe indicar, por ejemplo, el nombre del paciente, debe indicar los fármacos prescritos, debe indicar estos nombres prescritos con nombres genéricos o opcionalmente con nombre comercial, pero sí obligatoriamente con sus nombres genéricos. Debe indicar la dosis, la cantidad prescrita, las indicaciones, este punto es importante porque si no los diera el médico tratante, una persona puede hacer la consulta al químico farmacéutico en una farmacia, ¿no? Generalmente estas indicaciones se obvian, pero es importante para que estos fármacos tengan actividad, ¿no? Debemos también señalar nosotros que los profesionales autorizados para la prescripción luego de un diagnóstico son los médicos cirujanos, los cirujanos dentistas en su especialidad, los obstetras y obstetrices en su especialidad, y en el caso de la prescripción para animales son los médicos veterinarios. Hacemos esta aclaración porque muchas veces la gente desconoce y se deja sorprender, ¿no? Entonces va donde una persona, donde un enfermero, sin discrepar de las otras profesiones, o de un tecnólogo médico, o hasta muchas veces donde un técnico o alguna persona que tiene una formación técnica y pide un consejo, ¿no? Lo cual está mal. Presentamos nosotros ahí la receta estandarizada que está señalada y las características que debe tener la receta o la prescripción, ¿no? El nombre del paciente, los fármacos con su nombre genérico, la forma farmacéutica, si es tableta, si es jarabe, la cantidad y las indicaciones al costado derecho, las indicaciones de cómo puede utilizarse o cómo debe utilizarse estos fármacos, ¿no? Esto es algo muy importante porque va a depender de esto la actividad total de los fármacos, ¿no? Nosotros estamos tocando este tema muy importante por la invitación e iniciativa de Mi Vida, y a continuación vamos a presentar algunos temas importantes, ¿no? Como es, por ejemplo, la automedicación. Yo les quería decir que existen muchos conceptos de automedicación, ¿no? Hay muchos conceptos que están relacionados a este acto. Sin embargo, podemos señalar que la automedicación es la utilización de medicamentos por cuenta propia sin ninguna intervención de ningún profesional, ¿no? Sin la intervención de un médico o un odontólogo, una obstetriz, y hemos señalado que puedan hacer un diagnóstico antes de poder
administrar un medicamento, ¿no? También se dice que la automedicación es el acto particular consciente. Cuando decimos consciente quiere decir con el uso de la razón y voluntario, de manera libre o sugerido, no obligado y voluntario, de una persona de consumir un medicamento que en su creencia o en su conocimiento sirve para tratar un síntoma o una enfermedad identificada, pero no de manera profesional, ¿no? Para la Organización Mundial de la Salud hay que señalar esto, como tú decías bien al inicio, la Organización Mundial de la Salud dice que es un componente del autocuidado, ¿no? Señala que la prescripción es un componente del autocuidado y que está definido como el propio tratamiento de los signos y síntomas de una enfermedad que las personas padecen, ¿no? Ha sido la forma más utilizada para el mantenimiento de la salud. Sin embargo, nosotros debemos señalar que pueden tener conceptos aún más profundos, ¿no? Y que también estos conceptos los toma en cuenta la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros vamos a ver, ¿no?, que existe una automedicación responsable y una automedicación irresponsable. Entonces, la automedicación responsable se define por la Organización Mundial de la Salud como una actitud responsable de una persona de utilizar de manera conveniente un medicamento para tratar síntomas menores, prevenir o manejar desórdenes o síntomas autorreconocibles. Una persona puede reconocer un síntoma, una persona que tiene un mediano conocimiento y puede tratar, ¿no? Esto generalmente una propia persona lo hace, ¿no? Como el dolor, la fiebre, la acidez del estómago, el resfriado, etcétera, etcétera. También señalamos que estos medicamentos no todos son de venta libre, no todos son de venta libre. Hay muchos de estos fármacos que requieren una receta médica para que puedan ser expendidos, ¿no? Pero hay muchos de estos que se venden de forma libre y que generalmente las personas acceden a estos medicamentos de venta libre para poder automedicarse, ¿no? Por otra parte, también existe la automedicación irresponsable, ¿no? Esta automedicación irresponsable es un problema de salud pública de utilización de medicamentos sin ningún conocimiento básico, sin conocimiento de la dosificación, de la posología adecuada de un fármaco, y generalmente se da por consejos de familiares, de personas inexpertas, de propaganda comercial que hoy existe mucho, o comentarios sin tener en cuenta la posología, la dosis, el tiempo de administración y tratamiento, ¿no? Particularmente para quien les habla, toda automedicación es una mala práctica, ¿no? Salvo que tomemos las palabras de la Organización Mundial de la Salud, de la automedicación responsable, que es de un profesional que conoce el tema, ¿no? Como en este caso hemos mencionado quiénes son los profesionales indicados para este proceso, ¿no? También tenemos que señalar nosotros que la automedicación trae muchos riesgos, ¿no? Ya hemos señalado que es un hábito común en nuestra sociedad y su práctica trae muchos riesgos para la salud, que la mayoría de los casos son desconocidos o ignorados por los usuarios. No conocen de cuáles son los riesgos de consumir indiscriminadamente estos medicamentos sin ningún control, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos alguna vez, ¿no? ¿Cuántas veces hemos utilizado, incluido el que habla, un medicamento para el dolor de cabeza, para problemas gástricos, para relajarnos, para la tos, para la alergia, etcétera, ¿no? Que muchos de ellos tienen ciertas acciones secundarias, como por ejemplo toxicidad, reacciones adversas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros que estos riesgos son abundantes para la salud y que nosotros debiéramos conocerlo, y en esta pequeña charla vamos a poder aprender
un poco sobre estas cosas, ¿no? Otro caso distinto y muy frecuente de la automedicación es la automedicación con medicamentos que no son de venta libre y que tienen que ser prescritos por un médico, ¿no? Esta práctica, por ejemplo, es desaconsejada. Muchas veces una persona va a una farmacia, va a una botica y pide, ¿no? Un fármaco que debiera tener receta médica, ¿no? Incluso en la consulta médica hay algunos pacientes pues que sugieren el uso, no me podría dar tal cosa, ¿no? Entonces son cosas que pasan. Si nosotros vemos ahí la tabla de riesgos en esa lámina, vamos a señalar que cualquier consulta que se tenga sobre un medicamento al tener una duda, no duden en acudir a sus profesionales médicos, que ya lo hemos señalado, que son el médico, el odontólogo, la obstetra, la obstetriz y el químico farmacéutico como un apoyo en este proceso de dar consejo para la utilización de un medicamento, ¿no? Entonces los riesgos son muy potenciales. Empecemos entonces por ocultar un problema. El consumo de fármacos de manera indiscriminada, de manera automedicada, trae como consecuencia el ocultamiento de un problema, ¿no? Eh, a través del ocultamiento de un problema hace que este diagnóstico no se puede evidenciar, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le duele la cabeza, va a la farmacia, a la botica y consume un analgésico, ¿no? Sin embargo, podría de tratarse de una enfermedad un poco mayor, no necesariamente de un dolor de cabeza. Por ejemplo, una dilatación de una vena, que se conoce con el nombre de aneurisma, podría ser la presión arterial, etcétera, ¿no? Y si son estas dos enfermedades distintas, no se va a poder corregir con un analgésico, ¿no? Debería tratarse con otros fármacos que son mucho más específicos. Otra vendría a ser el agravamiento de la enfermedad. Muchos fármacos producen bienestar después de su consumo, eso ya lo sabemos, por eso es que el hombre desde los albores de la humanidad ha consumido estos fármacos para sentirse mejor, ¿no? Pero esto hace que ese bienestar sea temporal y no permita un diagnóstico adecuado de una enfermedad. Y también no permite que sea identificado el problema en su tiempo adecuado, ¿no? Ponemos como ejemplos el uso de algunos antiespasmódicos. Una persona tiene cólicos, tiene dolor estomacal, ¿no? Y para el tratamiento de los cólicos compra o se automedica con un antiespasmódico, ¿no? Sin embargo, puede tratarse de un problema más serio, como por ejemplo un cuadro de cálculos biliares, de barro biliar, etcétera, ¿no? Que lo dejamos pasar por tomar una medicación, nos sentimos bien, pero al final puede agravarse esto en un cuadro mucho mayor, ¿no? Otro ejemplo, el consumo de analgésicos cuando a uno le duele la cintura. Van a la farmacia, a la botica y se automedican, ¿no? Deme un analgésico, tengo dolor de cintura. Pero puede tratarse de cálculos renales o de repente de una hernia lumbar, ¿no? Entonces no es bueno automedicarse y justamente esos son los riesgos que trae como consecuencia la automedicación. Otro de los riesgos viene a ser la presencia de efectos adversos, ¿no? Se conoce como un efecto adverso, un efecto secundario, una reacción adversa, que es una respuesta no deseada de un medicamento. Por lo general, los efectos secundarios se consideran perjudiciales, ¿no? Y pueden tener lugar después de una dosis única o de una administración prolongada. Señalamos que estos efectos adversos pueden ser desde los más leves hasta los más severos. Por ejemplo, un efecto adverso leve será un dolor de cabeza, un mareo, ¿no? Y uno severo puede ser, por ejemplo, una situación en el que este fármaco tenga que hacer o presentar un shock anafiláctico con consecuencias fatales o con consecuencias de muerte para los que lo consumen, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer esta situación
automedicación, que no es una cosa de juego. Otro de los riesgos viene a ser la resistencia microbiana. La resistencia microbiana se entiende que son mutaciones que ocurren en los microorganismos en una forma de mecanismo de defensa para hacer frente a la administración de ciertos antibióticos, de tal manera que es inútil su uso para la curación, ¿no? Se hace resistente, este fármaco ya no tiene efecto sobre ese microorganismo que ha mutado, ¿no? Otra de las consecuencias que trae la automedicación viene a ser las intoxicaciones. La administración de algún fármaco puede ocurrir en el organismo, puede que ocurra una reacción fisiológica causada por algún compuesto al que el organismo es sensible, ¿no? Pueden existir intoxicaciones igual, leves o severas, ¿no? Nosotros señalamos siempre que los fármacos son un tóxico en potencia. Así nos lo han enseñado nuestros maestros desde el primer día que pisamos la universidad para estudiar farmacia, ¿no? Y decimos esto porque la exposición de un fármaco en largos tiempos justamente causa estos fenómenos de toxicidad. Por ejemplo, el fármaco más comúnmente usado como analgésico viene a ser el paracetamol, ¿no? Y eso tiene un tiempo de uso. Si uno usa más de 7 días, puede producir hepatotoxicidad, ¿no? Puede causar una toxicidad a nivel del hígado, ¿no? Es una de las consecuencias que trae este fármaco, su exposición prolongada, ¿no? Hay personas, como decían antes, que utilizan bastante analgésicos, ¿sí? Por ejemplo, el diclofenaco es un analgésico, ¿no? Pero por ejemplo, se puede usar solamente en inyectable no más de 3 días, porque produce nefrotoxicidad, o sea, daña los riñones, ¿no? Ejerce un efecto tóxico sobre los riñones. Y el último riesgo que nosotros vamos a mencionar va a ser eh, el riesgo de que también producen disminución de la efectividad y generación de dependencia. La administración de algunos fármacos pueden causar dependencia, ¿no? O incremento de dosis para producir su efecto, como es en el caso de los ansiolíticos, por ejemplo, ¿no? Una persona va a necesitar mayor dosis para conseguir el mismo efecto. O muchas veces este fármaco se convierte en un fármaco que origina dependencia de dos tipos. Puede ocurrir que tenga una dependencia física o psíquica. Física cuando el organismo verdaderamente lo necesita y psíquica cuando la gente se acostumbra y no puede vivir mentalmente, depende de ese medicamento, lo necesite o no, ¿no? Sin embargo, es bien importante señalar que la labor de un químico farmacéutico, que es el experto en el manejo de medicamentos, tenemos nosotros un derecho que nos asiste, que viene a ser el derecho de objeción de conciencia. Este es un derecho que el farmacéutico puede decidir de poder o negar o no la dispensación de un fármaco cuando no existe claridad de su uso por parte del usuario o cuando se sospecha de su mal uso, ¿no? Por ejemplo, si viniera a un establecimiento farmacéutico, a una farmacia, una persona que necesita un fármaco para la úlcera y me dice, véndame por favor una tableta de misoprostol. Lógicamente nosotros sabemos que el misoprostol es un fármaco que se utiliza o en épocas pasadas se ha utilizado bastante para el tratamiento de las úlceras, ¿no? Pero hoy día tienen un mal uso, ¿no? Tienen un mal uso que se utiliza como abortivo porque tiene un efecto uterotónico potente, ¿no? Para producir abortos. Yo viendo esa situación, yo puedo decir, no, no te puedo vender, ¿no? Por mi derecho de objeción de conciencia puedo negar la venta a una persona. Más todavía si se trata de un fármaco que tiene que salir con receta médica, ¿no? Pero de esto vamos a hablar más adelante porque es necesario saber y conocer que muchas personas desconocen
cuál es la labor de una farmacia, de un farmacéutico o de una botica, ¿no? Generalmente en la farmacia está presente un farmacéutico que puede dar orientación. En la botica puede estar presente cualquier persona sin educación, puede ser un comerciante, puede ser X persona que jamás ha tenido educación y que como tiene capital puede abrir un establecimiento farmacéutico. Por eso es que nosotros recomendamos siempre que todas las compras y todas las consultas del uso de un medicamento se haga en una farmacia porque siempre van a encontrar a un químico farmacéutico, ¿no? Bien, ¿cuáles son los fármacos que producen más riesgos, ¿no? Entre todos los fármacos que son utilizados, tenemos, por ejemplo, los analgésicos, ¿no? Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud del Perú, del Instituto Nacional de Salud del Perú señalan que los analgésicos son los fármacos que ocupan prácticamente el primer lugar en la automedicación. Uno tiene un dolor, va corriendo a comprar su paracetamol, su analgésico, ¿no? Cosa que, como hemos dicho, tiene sus riesgos porque podría tratarse de una enfermedad un poco mayor, ¿no? Los antibióticos son otro grupo de fármacos muy ampliamente autoconsumidos de manera irracional, ¿no? Tengo una pequeña gripe y ya quiero tomar un antibiótico sin que sea necesario. Y hemos dicho que estos fármacos producen resistencia bacteriana, ¿no? Eh, Dentro de otros fármacos están, por ejemplo, los antiparasitarios, los anticoagulantes, los gastrocinéticos, los antimicóticos, los anticonceptivos orales de emergencia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los antiparasitarios generan hepatotoxicidad, o sea, daño hepático. Los anticoagulantes producen hemorragias, esta warfarina que está siendo tanta usada en estos tiempos del coronavirus y donde hay mucha información muchas veces de manera irresponsable, ¿no? En cada espacio de la televisión, estos son los fármacos que se debe consumir para este caso del coronavirus. La gente va corriendo a la farmacia, como decía yo, los mismos medios de comunicación generan este autoconsumo, van a consumir y compran grandes cantidades, me voy a guardar por si acaso, ¿no? Y que producen después el desabastecimiento de estos fármacos en el mercado, ¿no? Los gastrocinéticos, como por ejemplo la cisaprida, producen estreñimiento, constipación. Los anticonceptivos orales de emergencia, no es bueno usar seguidamente estos anticonceptivos, ¿no? Porque producen alteraciones del metabolismo del sodio, del potasio, del calcio, de lípidos y de los carbohidratos, de las grasas, ¿no? ¿Qué hacen? Por ejemplo, no puedo fijar calcio, me descalcifico, ¿no? O puedo tener un efecto adverso, por ejemplo, decíamos el metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos. ¿Qué pasa? Empiezo a acumular grasa en mi organismo, ¿no? Empieza a generar casi como si fuese un proceso de obesidad, ¿no? Y así podemos decir que ningún fármaco es del todo bueno, siempre tiene su lado malo, su lado adverso, ¿no? También podemos señalar los antisépticos, los suplementos vitamínicos, los antigripales, los antitusígenos, los digestivos, los laxantes, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer entonces en ese caso? Que es justamente la pregunta, ¿no? Y el consejo también justamente de este espacio que nos ha dado Mi Vida App para compartir con ustedes, ¿no? Entonces, nosotros decimos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? No automedicarse de manera irresponsable, ¿no? Siempre para eso están los profesionales médicos, que son los autorizados por ley, los facultados por ley para hacer el proceso de diagnóstico, emitir la receta y aconsejar qué fármacos debemos administrarnos para esa enfermedad, ¿no? Por lo tanto, no debemos administrarnos fármacos sin prescripción médica. Otra cosa que se debe hacer
no que se puede, sino que se debe hacer de manera obligatoria, es acudir a un profesional especializado, sea médico, odontólogo, químico, farmacéutico, obstetra, obstetriz, que son los facultados por ley para diagnosticar cada uno en su especialidad. Eh, También señalamos que antes, ante el desconocimiento de su utilización, posología, la forma de cómo tomar y la forma de administración, siempre debe acudir a un profesional conocedor del medicamento, que en este caso viene a ser el químico farmacéutico, ¿no? Yo creo que esas son cosas importantes que nosotros debemos saber, ¿no? Porque nosotros nos hemos formado para manejar el medicamento como expertos del medicamento, ¿no? Otro consejo que se da también es no generar de repente mucha polifarmacia o consumir muchos fármacos que de manera simultánea, porque las reacciones adversas todavía se pueden agravar mucho más. Correcto, Hugo. Ha sido muy clara y muy precisa esta ponencia al respecto de todos los efectos adversos que nosotros podemos contraer a raíz, perdón, de la automedicación. Quisiera hacerte una pregunta muy específica con respecto a la coyuntura. ¿Cuáles son los fármacos más usados para la automedicación en estos tiempos? ¿Y qué adversidades podrían causar en el organismo, por favor? A ver, nosotros tenemos información a diario, mucha información que yo en algún momento he señalado que es una información a veces irresponsable, ¿no? Porque a pesar de que sabemos nosotros que la información es libre, pero justamente esta demasiada información sin dar los demás consejos hacen pues que la gente consuma estos medicamentos masivamente, ¿no? En la resolución 270 del 2020 del Ministerio de Salud, que ha sido aprobado y publicado el 8 de marzo el 8 de mayo de este año, perdón, señalan un tratamiento ya validado para este tema del coronavirus, ¿no? Que han autorizado el uso de cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina, prednisona, metilprednisolona, dexametasona y warfarina, ¿no? Al respecto, nosotros tenemos que señalar que todos estos fármacos tienen reacciones adversas, ¿no? Su mal consumo trae como consecuencia estas reacciones adversas, ¿no? Por ejemplo, la citromicina puede ocasionar muchos efectos secundarios, ¿no? Como por ejemplo náuseas, diarreas, vómitos, dolor de estómago, dolor de cabeza, entre otras, ¿no? La dexametasona también es un fármaco que se está utilizando y que tiene muchos efectos adversos, como por ejemplo produce pérdida del apetito, malestar estomacal, vómitos, somnolencia, confusión, cefaleas, fiebre, dolor en las articulaciones y músculos, etcétera, ¿no? La cloroquina e hidroxicloroquina también son otro grupo de fármacos que se están utilizando actualmente y que tienen muchos efectos adversos, ¿no? Producen cefaleas, alteraciones de la visión, cefaleas, o sea, un dolor de cabeza, ¿no? Alteración de la visión, producen náuseas, diarrea, dolor abdominal, pérdida del apetito, entre otras cosas. Otro fármaco que se está utilizando bastante en el tratamiento del coronavirus, viene a ser la ivermectina, ¿no? Que puede producir mareos, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor e hinchazón estomacal, estreñimiento, debilidad, etcétera, ¿no? Eh, entre casi todos los fármacos que hemos mencionado. Y sobre la warfarina hay que hacer una aclaración que vale la pena, ¿no? Debido a que la warfarina es un anticoagulante
Y acá en Ayacucho, desde donde estoy compartiendo esta pequeña charla con ustedes, he podido ver a través de las noticias un caso severo de un señor que sin tener, de un señor adulto, sin tener eh, las pruebas positivas al COVID, en su pensamiento tomó warfarina pensando que es un tratamiento, ¿no? Y los fármacos pueden ser de tratamiento preventivo, sustitutivo, etcétera, ¿no? Él ha pensado que esta warfarina es de uso preventivo, se tomó y llegó con una hemorragia severa al hospital, ¿no? Entonces, su uso debe ser controlado y vigilado, ¿no? Por un profesional médico para no tener que terminar en esta situación. Correcto. Quiero poner en contexto y hacer el hincapié que esta charla es un poco para situarnos y dar conocimiento a la población en general acerca de los fármacos que comúnmente nosotros mismos, como profesionales de la salud, estamos notando que en redes sociales se están vendiendo de alguna manera sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de cuidado y como bien decías, por sobre todo, sin ningún tipo de acompañamiento por parte de los profesionales que bien has mencionado. Veo en las preguntas y justamente quiero hacer este deslinde porque si bien es cierto, el MINSA, como dice Charito Vargas, como dice Edwin Martínez, si bien es cierto, hay unos medicamentos que el MINSA ha dado a conocer dentro de los protocolos de tratamiento del COVID, quisiera por favor hacer el hincapié con respecto a esta palabra tratamiento, porque es un tratamiento y quisiera que expliques esto, por favor, Hugo, para los síntomas, más no existe una cura en específica para el COVID. Por favor, quisiera que podamos profundizar un poco acerca de lo que ha hecho el MINSA para de alguna manera poder trabajar en los hospitales. Sí, justamente a través de la emisión de este decreto supremo, eh, se aprueba, ¿no?, el protocolo de tratamiento de esta enfermedad. Pero nosotros tenemos que saber algo, ¿no? Que el virus del COVID o el SARS-CoV-2 es un virus, es un arenovirus, ¿no? ARN virus, ¿no? Entonces, como cualquier virus, va a tener una estadía en el organismo, va a producir un daño, y estos fármacos no son, como yo lo señalaba anteriormente, no son fármacos preventivos, ¿no? Sino que se utilizan cuando ya la enfermedad o el diagnóstico es positivo para este virus, ¿no? Entonces, para este virus se hace la prueba, una prueba rápida y una prueba molecular, ¿no? Una prueba rápida que se mide las inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas M. Cuando uno ah, está empezando con este proceso viral, la inmunoglobulina G es la que está arriba, ¿no? Y cuando uno ya se ha curado y tiene los anticuerpos, la inmunoglobulina G. Pero en este sentido, cuando esta enfermedad dura un tiempo, ¿no? De 7 días que empiezan los síntomas hasta los 14 días. Este tratamiento es, como les decía, para los que salen con coronavirus positivo, ¿no? Y tiene un tiempo de uso. No es que yo me voy a tomar antes que me dé o me voy a tomar después para que no me siga dando. Tiene un tiempo de uso que está justamente establecido en ese decreto supremo, ¿no? Y a razón de bajas dosis, por ejemplo, estamos hablando que la ivermectina tiene 6 microgramos. ¿Qué hace la gente tomándose un frasco completo? O sea, Correcto. ahí vamos, ¿no? Y existe mucha responsabilidad, como decían antes, de los medios de propiciar esta automedicación. Cada fármaco tiene su tiempo, ¿no? Por ejemplo, un antiinflamatorio se toman, puede ser 5 días, ¿no? Un antibiótico puede ser de única toma, ¿no? Cuando son sustancias de depósito, pueden ser 5 días, pueden ser 7 días, etcétera. Entonces tiene un tiempo, que es justamente el tiempo indicado. A eso nosotros decimos, eh, a eso nosotros les señalamos como mm, uso racional de medicamentos, ¿no? El uso racional viene a ser
utilizar el medicamento adecuado en el paciente adecuado para la patología adecuado y en un tiempo adecuado. Correcto, correcto. Eso era muy importante justamente poner en contexto, ya que los medicamentos, como bien dices, no es que porque salió en la resolución ministerial van a servir de preventivos y toda la gente va a ir a las farmacias a comprarlos pensando que a raíz de eso ya no se van a poder contagiar, en este caso del coronavirus. No funciona de esa manera. Los protocolos son establecidos para que sean de manejo exclusivo por parte de los profesionales de la salud y ellos puedan hacer justamente y tomar la decisión, por cierto, acerca de cuándo, cómo y cuánto justamente hacen el desarrollo de estos fármacos. Otra pregunta que tenemos acerca de este tema por parte de las provincias es acerca de qué consecuencias, por ejemplo, pueden traer la polimedicación o el consumo excesivo de los fármacos en los pacientes adultos mayores, la población tan vulnerable como la que justamente se encuentra en este contexto del COVID-19. Cuando existe un proceso de medicación en polifarmacia, o sea, cuando se utilizan muchos fármacos para tratar una enfermedad, puede que ocurra reacciones adversas en algunas personas, sobre todo en los adultos mayores, que puedan tener una potenciación cuando se consume un fármaco con otro, ¿no? Por ejemplo, si una persona adulta es hipertensa y toma un fármaco para disminuir o para regular la presión arterial, ¿no? Si toma dos antihipertensivos conjuntamente, puede ser que su presión arterial disminuya demasiado. O sea, existe el incremento de riesgos de las reacciones adversas. Por eso es necesario que su médico, ¿no?, le indique perfectamente cuál es la posología, cómo debe tomar, cómo debe administrar de esos fármacos, ¿no? Y si no y nunca se lo dijo el médico, cuando él se acerca a la farmacia a pedir justamente a comprarlos o adquirirlos, justamente ahí entra el proceso del consejo profesional, ¿no? Yo sé que si muchos adultos nos están escuchando hoy día que son seguidores de mi vida, eh, les indicaron o no, por ejemplo, el uso del enalapril, que es un antihipertensivo. Y yo sé que muchos desconocen, ¿no? Porque seguramente jamás les indicaron a ellos que el enalapril no se debe tomar con bebidas cítricas, con jugos cítricos. ¿Por qué? Porque este ácido cítrico hace que disminuya o se anule totalmente su actividad. Entonces, si yo tomo un enalapril para controlarme la presión con jugo de naranja, es como si no hubiese tomado el enalapril, ¿no? Porque el ácido cítrico lo ha inactivado a esa molécula. Entonces, existen una serie de riesgos que son incrementados por los efectos adversos de consumir 2, 3, 4 medicamentos al mismo tiempo. Estos deberían ser espaciados, ¿no? Por ejemplo, una tableta a las 8 de la mañana, un mínimo de 30 minutos para tomar la siguiente, 8:30 la siguiente tableta o el siguiente fármaco, 9 el otro, o sea, tiene que haber un espacio mínimo de media hora, si el metabolismo es lento, incluso de 1 hora, ¿no? Para que no ocurran esta aparición de reacciones adversas. Bien, me preguntan, me están haciendo una pregunta por interno, me están haciendo una pregunta por interno, me dicen, ¿cuáles son posiblemente los factores que que existen para que una persona pueda adoptar por una automedicación? Bien, al respecto tengo que señalar que eh, hay muchos estudios que señalan que existen factores para que la persona se automedique. Por ejemplo, factores sociales, ¿no? Nivel socioeconómico, el escaso acceso a los servicios de salud, ¿no? Y mencionamos acá,
por ejemplo, para que una persona pueda conseguir una cita en un hospital, tiene que levantarse a las 3 de la mañana, ¿no? Cosa que la gente no quiere hacer ese esfuerzo y se va pues a una botica, una farmacia, para tranquilamente comprarse un medicamento que le pudiera aliviar, ¿no? También otro factor viene a ser un factor socioeconómico. El nivel de ingreso y el presupuesto para la salud en las familias peruanas es muy bajo, ¿no? Se dice que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, casi 2/3 de la población peruana vive en el segmento pobre y muy pobre. Es decir, que viven con menos de 540 soles por mes y lógicamente no tienen un adecuado ingreso económico como para ir a un nosocomio hospitalario, a una clínica privada, para que puedan recibir esta atención especializada, ¿no? Problemas educativos también. Por ejemplo, el desconocimiento de las especialidades médicas que pueda resolver un problema. Es algo muy común, ¿no? Eh, Pongo un ejemplo, ¿no? Si una persona se rompe el hueso, ¿dónde debiera ir? Debiera ir pues al traumatólogo, ¿no? Pero va al huesero. O sea, es algo así el desconocimiento de las personas, ese es el nivel educativo, ¿no? Y también hay otro factor que vendría a ser el factor cultural, lo digo así, porque existen algunas personas en el Perú, tenemos muchas religiones, muchas sectas, y hay algunas de estas que practican, ¿no? Estas religiones que no reciben, por ejemplo, transfusiones de sangre, no reciben medicamentos. O de repente hay otros que les está prohibido ir donde ciertos especialistas, ¿no? Como por ejemplo, muchos de estos no van al ginecólogo, ¿no? Es así esta situación. También nos hacen muchas gracias a las personas que nos están siguiendo y acá también nos hacen otra pregunta, ¿no? Si un medicamento usado por una persona puede ser replicado por otra persona que tiene síntomas parecidos, ¿no? Una pregunta bastante interesante y acá hay que señalar que no, pues no, porque de ninguna manera la sintomatología se va a parecer o va a ser la misma en una persona igual que en otra. En dos personas la sintomatología no puede ser igual. De la misma manera, no pueden utilizarse los mismos medicamentos. Ponemos un ejemplo, una persona que tiene una infección bronquial, ¿no? Va donde un médico, un especialista y le receta un antibiótico A. Si ella se ha sanado con eso, le dice a la persona, ¿no? Yo me he sanado con eso y tú también lo puedes tomar. Pero de repente esa persona que lo ha tomado es sensible a ese medicamento. Y puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de los antibióticos betalactámicos, si una persona es sensible, puede ocurrir que esta persona pueda tener una consecuencia fatal después de su administración, ¿no? Eh, son algunas cosas que hay que tener en cuenta y que son importantes. También nos están haciendo otra pregunta que ya lo habíamos contestado, ¿no? Lo habíamos contestado, o lo vamos a contestar, pero lo habíamos mencionado. Y nos preguntan desde Tacna a qué se le conoce como resistencia a los antibióticos. Ya les había señalado yo en la exposición que la resistencia a estos antibióticos se conoce así, con este nombre, a la mutación que sufren microorganismos frente a la exposición o administración seguida e indiscriminada de un determinado antibiótico, ¿no? Estos microorganismos, cuando mutan, son capaces de resistir sus efectos, ¿no? De tal manera les había dicho que es inútil la administración. Eh, es una de las consecuencias más serias que tiene la administración de estos fármacos antibióticos o antimicrobianos de manera indiscriminada o por la automedicación, ¿no? Eh, También tenemos otra pregunta que nos dicen lo siguiente:
¿cuál es la opinión acerca de los medicamentos genéricos y cómo podríamos definir si realmente son de calidad? Esta pregunta es bastante interesante y que todo el mundo lo hace, ¿no? Yo debo señalar en este aspecto de manera muy, mm, de manera muy importante que ustedes sepan que los medicamentos genéricos son los que alguna vez fueron medicamentos innovadores o medicamentos nuevos, ¿no? Y que por un derecho de patente nadie los podría comercializar, ¿no? Sin embargo, cuando vence este derecho de patente, este fármaco que tenía nombre comercial es libre y cualquier persona lo puede, cualquier persona, perdón, no, cualquier empresa lo puede formular, ya sea con un nombre genérico o con un nombre de marca, ¿no? Y que tiene los mismos efectos. Estos fármacos genéricos tienen los mismos efectos que los fármacos de marca, ¿no? Tiene el mismo principio activo. Cuestan menos porque no se paga, a veces preguntan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cuesta menos? Porque no se paga un derecho de patente, ¿no? O porque en muchos casos el Estado lo subvenciona, o sea, paga una parte del costo para disminuir sus precios, ¿no? Sin embargo, respecto a la calidad, nosotros tenemos que señalar que los fármacos genéricos son elaborados en los mismos laboratorios donde se fabrican los de marca, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que están hechos bajo los mismos estándares de calidad que exige la DIGEMID, de tal manera que podemos señalar nosotros tajantemente que tienen la misma calidad y la misma actividad. Eh, Eso sí hay que señalarlo claramente. Eh, También tenemos otra pregunta. Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Los fármacos pueden causar dependencia? Y yo les señalaba cuando veíamos los riesgos que sí, ¿no? Los fármacos producen dependencia y pueden producir dependencia psíquica y dependencia física, ¿no? Por ejemplo, los ansiolíticos. El organismo se acostumbra tanto a estos ansiolíticos que se utilizan de mala manera a veces para dormir, ¿no? Para conciliar el sueño. Y una persona, si es que no toma este fármaco, ya no puede dormir, ¿no? Se vuelve dependiente de este fármaco, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que trae eh, como consecuencia esta automedicación. También nos hacen otra pregunta, si la automedicación puede causar la muerte. Vamos a señalar que definitivamente, como en el caso de la warfarina, como en el caso de los antibióticos betalactámicos, eh, puede llegar a tener consecuencias fatales, ¿no? Ya les comentaba yo, por ejemplo, el caso del uso de la warfarina, que produce hemorragias nasales que son severas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los antibióticos betalactámicos, si uno es sensible, puede tener un shock anafiláctico, como le conocemos nosotros a esta alergia, y que puede causar la muerte, ¿no? Al igual, el albendazol mal utilizado por una exposición máxima puede generar una insuficiencia hepática, ¿no? Son cosas que nosotros les aconsejamos a ustedes en este sentido sobre toda la utilización de los fármacos, ¿no? Entonces, debemos tener conocimiento y siempre pedir el consejo a un farmacéutico. Siempre Muy debemos bien. pedir el consejo a un farmacéutico, como ya les dije, que es el profesional capacitado, entrenado en el manejo del medicamento. Ok, ¿me escuchan? Sí, claramente, todos. Ok. Eh,
Estoy viendo acá algunas preguntas de algunas personas que están siguiendo, pero ya creo que nos hemos excedido un poco el tiempo, nos han dado 50 minutos y solamente me queda a mí darles las recomendaciones finales, ¿no? Que debo señalar que jamás se automediquen. No se debe consumir ni medicamentos sin receta médica, siempre se debe acudir a un profesional, ¿no? A un profesional que esté entrenado para el uso del medicamento, ¿no? Y este profesional entrenado justamente es el químico farmacéutico, que es un profesional médico porque así nos otorga ese rango la ley 16447, ¿no? Que reconoce a la profesión odontoestomatológica y químico-farmacéutica como profesionales médicos, ¿no? En este sentido, tengo que señalar que siempre hagan las compras en una farmacia porque es mucho mejor, porque siempre van a encontrar a un químico farmacéutico presente, ¿no? ¿Por qué elegir la labor de un químico farmacéutico? Porque es el experto en el manejo del medicamento, porque es el profesional capacitado para sugerir alternativas o equivalentes químicos y terapéuticos del fármaco prescrito, porque es el mejor consejero del médico, del odontólogo, del obstetra y de la obstetriz, porque es un profesional altamente leal y social, que para él primero es la salud del paciente. Hago finalmente, yo con esto ya no tengo más preguntas, y hago un agradecimiento al equipo de Mi Vida App, un agradecimiento a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y a la Escuela de Farmacia y Bioquímica, que me ha albergado en sus aulas y me han formado como el profesional que soy ahora. Y también dar algunos consejos, ¿no? Usemos mascarilla, mantengamos el distanciamiento social, ahora distanciamiento o distancia inteligente, y más adelante vendrán tiempos mejores. También me preguntan dónde me pueden encontrar. Me pueden encontrar en el Facebook como Hugo Luna Molero, mi correo electrónico humoluna@gmail.com, y el teléfono donde me pueden encontrar es el 990 50 80 96. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias al equipo de App por permitirme esta participación. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Gracias y nos vemos en una nueva oportunidad. Cuidémonos y nos vamos a encontrar más adelante. Gracias. ¿Qué es Mi Vida App? Somos una solución integral y universal de salud basada en tecnología que tiene por objetivo llegar a todos los peruanos. ¿Cómo nace este proyecto? El proyecto nace con la finalidad de que las personas puedan seguir recibiendo información y consejos por diferentes profesionales de la salud y así contribuir con su bienestar y cuidado en épocas tan difíciles como las que vivimos. Además, nos encontramos trabajando en un aplicativo donde podrás obtener una orientación de manera personalizada.